Bueno, bienvenidas a quienes están desde el comienzo, luego van ingresando, habitualmente los martes, habitualmente no tanto, martes a martes, se está dando de esta manera. Vamos comenzando con el encuentro número 20. Desde el orden que estamos siguiendo, vimos un primer encuentro de impactos en la sustancia blanca, perdón, o médula cerebral. Luego vimos una segunda ronda de investigación de programas biológicos en lo que es el mesodermo nuevo. Vamos llamándolo de diferentes formas, o sea, la hoja embrionaria de la cual salen determinados órganos, como los músculos, es el mesodermo nuevo para la germánica. Estela querida, bueno, bienvenida. O podemos hablar de impactos, que cuando uno tiene una tomografía, jamás los ve y, bueno, mira dónde están. ¿En qué sustancia blanca? O también llamada por la biología, por la medicina, este, eh, médula cerebral, ¿no? Y entonces hoy vamos a combinar más de un impacto, lo que llamamos esa constelación, que ya la vimos, y entonces es ver más de un impacto en esa sustancia blanca. Y ahí vamos a ver este nuevo superpoder que digo yo que traen las constelaciones cerebrales. Es, tiene más de un impacto el individuo, abre más de un programa biológico. Bueno, ¿qué hace esa psiquis? Bueno, veremos. Lo que hoy un poco en broma colocaba en el grupo es, nos queda menos gente para juzgar, siempre en tono de diversión, de alguna forma, no justamente no buscando, pero sí es así. O sea, es lo aburrido de este camino. Va pasando mucha gente, vamos pasando, vamos, y cuando querramos acordar, decir, bueno, ¿y ahora a quién juzgamos? Nos queda poca gente para juzgar. Esmeralda, también bienvenida. Arrancamos con el video, vamos a compartir y vamos despacito recorriendo este capítulo. Constelaciones de médula cerebral, mesodermo nuevo. Los síntomas psíquicos de las constelaciones de médula cerebral van a estar dados por dos o más impactos en médula cerebral y va a ser el de megalomanía. Se trata de dos impactos, uno a cada lado del cuerpo y de los hemisferios cerebrales. Hablamos de delirios de grandeza, gran ego, individuo con grandes objetivos y aspiraciones, con un comportamiento exagerado y ambicioso, en busca de gloria. Bueno, entonces, si tenemos ya más de un impacto en la sustancia blanca, si los programas biológicos que se abren, los botones que se aprietan, son los referidos a mesodermo nuevo, hablamos de que el individuo tiene una constelación cerebral, la combinación de impactos tiene un rótulo, un nombre, megalomanía. Bueno, es una manía enorme. Luego vamos a ver manía desde lo químico, la balanza hormonal que tiene nuestro cerebro. Y la vamos a explicar y recorrer, investigar. La manía. Esta manía, bueno, es la gran manía, la madre de todas las manías. Y esta manía enorme tiene la característica de todas las manías. No es una manía, solamente que es enorme. ¿Tá? Entonces es delirios de grandeza, gran ego, es el individuo con esos objetivos y aspiraciones absolutamente descomunales, exagerados, ambiciosa. Es aquí que está el héroe para los que vienen la parte psicológica. Y estos individuos reconocidos por la sociedad, estos individuos reconocidos desde algún lugar por sus iguales, a veces no agradan mucho, voy a admitir. Entonces, lo que vamos a hacer acá, y por eso un poco la broma, es qué características, por qué activan a través de un doble impacto esta constelación. Y bueno, y después, ¿vamos a poder jugar?
Ya desde el comienzo de nuestros encuentros sabemos que el juzgar no nos va a dejar nada. Pero el tema es irlo desde algún lugar sustentando. Y yo creo que lo vamos a poder sustentar. Entonces, es una gran manía, este es el rótulo, y vamos a ver por qué se activa esa constelación. Los síntomas de los órganos están relacionados con la hoja embrionaria mesodermo nuevo, con el funcionamiento celular particular de esta hoja embrionaria y neoencéfalo. En fase activa, necrosis, pérdida celular. En fase de reparación, regeneración. Tenemos este camino que es decir lo que queremos decir al derecho y al revés, porque llegamos a la misma. A veces hablamos del impacto y hablamos del síntoma relacionado con tal hoja, con tal hoja embrionaria. Entonces, estamos diciendo lo mismo. Hablamos de la hoja, decimos lo mismo que hablamos del impacto en sustancia blanca, mesodermo nuevo, es los síntomas relacionados. Entonces, ya sabemos que los síntomas, ¿dónde van a estar? En los órganos derivados, en los órganos que surgen, en los órganos que si se quiere, crecieron de la hoja embrionaria mesodermo, nuevo para la germánica, con el funcionamiento que ya conocemos. Y le ponemos neoencéfalo para, ya dijimos, mesodermo nuevo, sustancia blanca, pero bueno, para repetir. Y tenemos una palabra como necrosis, que es una pérdida celular, y la reparación es la regeneración. O sea, primero mueren células y después crecen. Las células que mueren, bueno, tienen a veces determinados componentes. Ya que hablamos de neoencéfalo, podemos hablar que en las mucosas, no aquí, pero en las mucosas mueren porque actúa una micropartícula. Por ejemplo, puede ser un virus. Aquí, la célula que se está perdiendo está desde algún lugar perdiéndose por un estrés y desde algún lugar, bueno, hay un funcionamiento aún mucho más complejo, pero es que es el derivado de una necrosis. ¿Tá? A nuestro entender es el funcionamiento de mesodermo nuevo, de los órganos, pierden células y se recuperan, pierden células y se recuperan. Este es el funcionamiento que vamos a tener en esta hoja embrionaria. Veamos el sentido biológico que tiene. Ya lo vimos en los encuentros anteriores, pero lo seguimos repitiendo. Constelaciones cerebrales de médula cerebral, hoja embrionaria, mesodermo nuevo. En la constelación cerebral megalomanía aplica la lateralidad. Lado del compañero, diestros. Lado derecho. Lado de la madre y el niño, lado izquierdo. El individuo que se siente autodesvalorizado en los dos lados del cuerpo o en los respectivos lados cerebrales no tendrá todavía posibilidades de recuperación. Ha caído en su orden jerárquico, en los dos órdenes, los iguales y los diferentes. Bueno, esta es la clave. No hay que ir mucho más. Podríamos ya desde algún lugar parar acá, porque este detallecito es todo. ¿Hay un doble impacto de un lado del hemisferio? No. Hay un impacto en el hemisferio derecho y un impacto en el hemisferio izquierdo. No importa si es zurdo o diestro. Tiene en ambos hemisferios impactos. Si lo impactan los hermanos, el padre, un amigo, son todas personas diferentes, pero todos esos impactos para un diestro como yo serían, como dice acá, en el lado derecho. Todos, no importa si es amigo, padre, hermano, un compañero de trabajo, todos en el mismo. Ahora, si todos esos impactos, o de algunos de ellos, mi padre, lo que sea, es de un lado, y después tengo impactos de mi madre, un hijo o una situación del ámbito
madre-hijo, ya estoy en el otro hemisferio. Cuando tengo dos hemisferios impactados de sustancia blanca, ¿puede haber combinaciones? Sí, sí. El tema es que estamos buscando, si no, se nos van a ir a esas 500 combinaciones que nos hablaba Hammond. Pero acá está. O sea, se pueden tener 20 impactos de un lado y no se está en megalomanía. 20. Se puede estar en otras constelaciones. Pero con uno de este lado, del hemisferio derecho, y uno del hemisferio izquierdo, ya se entra. Ahora, decir eso no es solamente, bueno, pero y entonces con 20 no y con 2 sí. No, pero el tema es, ¿qué sucede? En esos dos impactos está toda prácticamente la realidad del individuo. Porque están los iguales y los diferentes, y el individuo está impactado, se ha autodesvalorizado en los dos lados del cuerpo, en los dos hemisferios cerebrales. Cuando hay un impacto en los dos, las posibilidades de salir adelante, no nos olvidemos que hay autodesvalorización o desvalorización. El individuo percibiendo lo percibió así. Las posibilidades reales, las posibilidades de salir adelante son muy pocas. La realidad del individuo le golpea por, por dos lados, no, por su totalidad, diría yo. Y a partir de ahí, ¿por dónde salir? Estas son las realidades que nos podemos plantear. Bueno, cuando sucede esto, y es para quedar knockout y no dar un paso más, aparece una constelación cerebral. Aparece un funcionamiento psíquico para permitirnos salir de entre medio de esa golpiza, si se quiere llamar, ya que hablamos de huesos, músculos, cartílagos, están las arterias, pero bueno, entonces por aquí viene la clave de la megalomanía. Y la constelación es en ambos hemisferios cerebrales. Ha caído el orden jerárquico en todos los órdenes. ¿Dos órdenes? Sí, por poner, porque hay dos, o sea, son todos. Son dos órdenes, los iguales y los diferentes. Y él cayó en los dos. Ella, el individuo, el ser vivo, porque es para los animales, cayó en los dos. Entonces, desde algún lugar, ¿cómo salir de ahí? Frente a esta situación catastrófica, Madre Natura le brinda una posibilidad válida mediante la megalomanía. La posibilidad que brinda la megalomanía es la siguiente. Un individuo doblemente impactado por osteólisis esquelética a causa de un desprecio de sí mismo. Por ejemplo, un deportista. Por un lado, el tiempo va a jugar a su favor en la medida que no pueda practicar el deporte, ya que hay un problema físico y sus adversarios o compañeros, desde los cuales se desvaloriza, irán envejeciendo o perderán el momento óptimo de deportividad. Por el lado de los desiguales, por ejemplo, podría hacerse indispensable para su madre, desde la cual está también autodesvalorizado. La megalomanía le permitirá soñar despierto con ser ese deportista que es un ídolo para él. Y por este medio, al solucionar uno de los conflictos de desvalorización de sí mismo, sale de la constelación. Volvemos a situaciones conocidas. Nuestro conflicto es con la realidad. Nuestra necesidad es con la realidad. Fin. La pregunta es, ¿qué hago cuando la realidad me pega en su totalidad, en los iguales y en los diferentes? Bueno, la tuerzo. La tuerzo de las mil y una formas que tenemos los seres humanos, sobre todo, para torcerla. Y la voy a pintar del color que yo quiera, por ejemplo, en la megalomanía, soñando despierto. El tema es que le llamamos megalomanía porque los impactos están en la sustancia blanca y los órganos pertenecen a la
hoja embrionaria mesodermo nuevo. Cuando esto sucede con otras zonas cerebrales o otras hojas embrionarias, le ponemos otro nombre para lo mismo. Ver, modificar la realidad. Tal como está la realidad, no nos permite seguir adelante. Esto no es lo que aprendemos ni de pequeños ni mañana en el almacén. No lo aprendemos. Entonces, acá lo que estamos haciendo es invitar a que todo esto se llama cómo bailo con la realidad y cuando no puedo bailar, ¿qué música pongo? No hay más que esto. El soñar despierto me permite muchas cosas. Pusimos el ejemplo de un deportista. Podemos ir a lo que quieran, pero desde algún lugar, ese soñar despierto me hace ver lo que yo quiero ver, pero yo ya estoy en un lugar muy complicado. Ya fui, me siento autodesvalorizado por mis iguales, los que sean, y por mi madre, ¿tá? Por ese ámbito madre-niño que llamamos, o por los diferentes en definitiva. Entonces, desde algún lugar comienzo a armarme la película que quiero. ¿Es paranoia? No. ¿Puede tenerla? Sí. Puede ser otra constelación, la paranoica. Pero acá no estamos hablando de miedos por detrás, y lo vamos a ver más adelante. Acá no estamos hablando que hay un doble impacto acá estamos hablando de una determinada hoja embrionaria. Y por eso es megalomanía y no paranoia, o ansiedad, o todo lo que vamos a seguir viendo. Pero en el fondo va a tener el mismo sustento. La realidad me ha golpeado y yo la dibujo y me queda preciosa. El tema es que esto parecería un inconveniente, pero vamos a ver si es un inconveniente para los demás y para uno mismo. Y hasta qué punto estos ciudadanos que hemos tenido, tenemos, conocemos y hemos visto o vemos públicamente, nos han complicado la vida o nos han ayudado a muchos que no logramos soñar despierto o a muchos que no logramos dar el paso o a unos que no logramos llegar a donde un megalómano llega y luego nos puede llegar a facilitar. Investiguemos. El solo hecho de soñar con estar sano y ser admirado de nuevo y alcanzar a ser como el deportista que sueña que es, permite que salga de la constelación. Naturalmente, hay casos en los que no se puede resolver. Si se entra en recaída conflictiva y se mantienen los dos conflictos en ambos lados del individuo. Esa manía que tiene el deportista es un proceso biológico sensato y debe ser tomado en serio. Esta es la invitación, sobre todo para quienes tienen algunos individuos con estas características cerca o quienes están recorriendo un camino terapéutico o quienes no quieren conflictuar. Se basa en entender. Vamos a avanzar, por supuesto, con la información. Pueden ir visualizando y luego me cuentan o nos cuentan qué personas les parece que requieren esas características. Les dejo información. Hay un documental en Netflix de Arnold Schwarzenegger. ¿Estoy diciendo que es megalómano? Yo no estoy diciendo eso. Les cuento que hay un documental, obsérvenlo. Y luego que veamos los impactos, busquen, investiguen, está el material para hacerlo. Y van a ver cómo no son personas que la vida le ha sido fácil. Ustedes me dirán, no es fácil para nadie. Yo no, es así, no es fácil para nadie seguramente. Todos tenemos nuestro caminito para recorrer. Pero hay algunas que te pegan de arriba, de abajo, del costado, como que prácticamente no tenés, y de repente los ves un Arnold Schwarzenegger. Y decís, ¿cómo haces? Si te pasó todo lo que te pasó en la vida. Mira dónde estás. Bueno, yo no estoy diciendo que él lo sea. Aparece ahora más recientemente un Milei en Argentina. Bueno, busquen en la infancia, lo que él mismo ha dicho. Y aparentemente el hombre se come a los niños crudos. Con razón, sin razón, no me meto en política, ni me interesa. Pero sí vemos que hay una persona que alcanzó algo. Y hay que ver qué es lo que pasó cuando chico. Era para quedar chato ahí. Y no quedó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no quedó chato?
Bueno, investiguemos. Eso es y hay muchos más a lo largo de la historia, bueno, ni hablar, conocidos, pero desde algún lugar está hecha la invitación y le brindo la posibilidad. Ahora, ¿qué sabemos de estos megalómanos? Bueno, veamos. Decimos que es un proceso biológico sensato, que debe ser tomado en serio. Bueno, ¿cómo surge? Ya vimos algo. Características de mesodermo nuevo en constelación megalomanía. Continuemos con el ejemplo del deportista con osteólisis esquelética. La autodesvalorización del cuerpo del lado izquierdo por el lado de los desiguales, siendo diestro, significa que quiere y no puede impresionar a sus padres con su deportividad. Y por el lado derecho de su cuerpo, por ejemplo la rodilla, significa que quiere impresionar a sus compañeros y no lo consigue. Mientras los conflictos estén activos en los dos lados, la osteólisis estaba presente, probablemente de un modo limitado. La constelación cerebral de la médula ósea es una protección para el individuo. Esta constelación produce poca masa conflictiva, analógicamente a las relaciones de los programas biológicos directos de corteza cerebral en los conflictos de los respectivos hemisferios y la osteólisis crecería menos rápidamente. Entonces, ya vamos, María Luisa. Osteólisis es pérdida de hueso, luego con recuperación, pero podemos hablar de pérdida de masa muscular, de pérdida de ligamentos, membranas y lo que querramos de mesodermo nuevo, de los órganos derivados de mesodermo nuevo. Pero ¿qué estamos diciendo aquí? Que cuando se tiene un doble impacto, esa pérdida celular, esa necrosis, es mínima, o pérdida de hueso, es mínima. Si tuviera un solo impacto, no lo sería, le dolería el hueso, el músculo, el ligamento, pero doblemente ya no. Entonces, hay un funcionamiento diferente en lo orgánico y apareció un funcionamiento psíquico. Si eso no es una solución, yo invito a ver qué es una solución. María Luisa, contanos. Hola, buenas noches. Puede ser, no te quería preguntar más bien a qué órganos afecta, pero como hablaste de no me acuerdo la palabra, esquelética, osteólisis esquelética, se refiere, puede ser, ¿cómo se llama esta enfermedad? Esa de pérdida de hueso puede ser, ay, no me acuerdo el nombre ahora. Osteoporosis, puede ser, Sí, sí. Refiere a todos los órganos derivados del mesodermo nuevo. Músculos, huesos, ligamentos, dientes, cartílagos, articulaciones, arterias, hay linfa por ahí metido, hay de todo lo que corresponda a mesodermo nuevo. Acá pero no órganos grandes, por ejemplo, yo qué sé, corazón, hígado, bueno, eso no, ¿cómo más bien no? el ¿Y pecho, la parte muscular, y la parte muscular cardíaca del corazón? ¿Cómo no? Sí. bien, bien. Todo La lo que otra, tenga. sí, dime, Estuvimos viendo varios órganos. ¿Y cuántos tenían mesodermo nuevo? Era el naranjita más oscuro, no el rojo. Todo lo que sí, tenga mesodermo nuevo, estamos hablando de ello aquí. está. Es entonces un incipiente osteoporosis puede ser, Acá hay una característica que estamos brindando. Nosotros vimos dos encuentros, el martes anterior y el anterior. En esos dos encuentros hablamos de osteoporosis. Y en claro, ningún momento de la osteoporosis colocamos esta situación. Esta claro, constitución produce poca masa conflictiva, analógicamente a las relaciones de los programas biológicos de corteza cerebral en los conflictos de los respectivos hemisferios
y o sea, la osteoporosis, si querés poner acá, porque esto es solo un ejemplo, la Sí, pérdida de hueso sería lenta. No dijimos eso en la osteoporosis, porque es un único impacto. Acá tenemos claro. dos impactos, pero no están en el mismo lugar del cerebro. Están de un lado y del otro de nuestro cerebro. Pero eso dijimos, esa es la clave. Entonces, al tener dos impactos, pero uno es en el hemisferio derecho y el otro en el hemisferio izquierdo, todo cambia. Se entra en constelación. Claro. Hay otra pregunta, la lateralidad. Cuando hablas de una persona diestra, la lateralidad del lado derecho, entiendo, la del lado izquierdo es con la madre, pero también puede ser madre e hijos o no. Es una La- confusión mía. bien, bien. La lateralidad es una herramienta que tenemos quienes investigamos la biología para determinar con quién es el conflicto, por dónde viene el conflicto. Sí, lo entiendo. Lo único que no recuerdo el lado izquierdo si era solo conflicto madre o madre e hijo. Temas que ahí ya desde algún lugar estás mostrando que no está claro, María Luisa. Te lo dejo más claro. Lo Bien. primero que hay que hacer es soltar. La lateralidad es una herramienta para entender por dónde viene el conflicto de ese individuo en particular. Todavía no hablamos ni de la derecha, ni de la izquierda, ni de la madre, ni del hijo. Es una herramienta para entender por dónde viene el conflicto. Luego, cuando usamos la herramienta, decimos, voy a usar la herramienta. Perfecto. ¿El individuo al que voy a investigar es diestro o zurdo? Es diestro. Ok. El órgano está afectado, que tiene síntomas, ¿es del lado derecho o del lado izquierdo? Del lado derecho. Un diestro con síntomas en el lado derecho, su conflicto es con los iguales. Utilizamos una herramienta para determinar dónde está su conflicto con la realidad, dónde está su necesidad con la realidad. El diestro, cuando tiene síntomas en el órgano, en el músculo, en el hueso, en el diente, en lo que del lado derecho, su necesidad está con los iguales. Este mismo diestro, si los síntomas que vemos están en el lado izquierdo, su necesidad, la de este diestro, está con la realidad en el ámbito que se llama madre-niño, o sea, los desiguales, los que están por encima de él y también por debajo. ¿Está? Si vamos al zurdo y aplicamos esta herramienta, le decimos, este individuo zurdo tiene síntomas en el lado izquierdo del cuerpo. Sí, bien. Su conflicto con la realidad viene por el lado de los iguales. Izquierdo, izquierdo, iguales. Este zurdo tiene síntomas en sus órganos, en lo que sea del lado derecho, el zurdo es con los diferentes. Entonces, la lateralidad es una herramienta para ver el conflicto que el individuo tiene con la realidad. Luego está esa parte técnica. El diestro, a la diestra, los iguales. A la izquierda, los diferentes. El zurdo, a la izquierda, los iguales. A la derecha, los diferentes. Lateralidad. ¿Ok, María Luisa? En- más o menos. Entonces, por ejemplo, no entiendo, el lado izquierdo es un conflicto. Si fuera yo, ponele, o cualquier persona diestra, el conflicto con la izquierda es con la madre solamente. Puede ser con la madre o con lo que desde algún lugar él considere superior. Un jefe.
No tanto, pero desde algún lugar muchas veces se puede considerar superior, por ejemplo, un hombre tiene una esposa y es una igual, son iguales Sí, los esposos, pero la mujer lo trata como a un hijo y él la tiene como una madre. Entonces, claro, figuradamente, es una relación que no son los iguales. Por eso es que, en vez de, se habla de un ámbito que es el de madre-niño, pero yo prefiero llamarlo, como está escrito por ahí, los desiguales. Los, bien, y el otro son los iguales, en los cuales entran los iguales, entran la esposa y el esposo y el amante, la esposa y la amante, los hermanos, las hermanas, muchas. Por eso es que hablamos. Ahora, me parece que igual estás buscando ser puntillosa en la definición y no sé si está claro lo conceptual, que para mí es importantísimo que te quede claro, María Luisa. Cuando un individuo está teniendo una ciática del lado derecho o del lado izquierdo, tener la mayor cantidad de información suma. ¿Estás de acuerdo con eso? sí, sí, La ciática brinda información porque es una inflamación en el sistema nervioso de los miembros inferiores. Pero se puede ir ampliando esa información. Y entonces decimos, bueno, ¿es de la pierna derecha o de la pierna izquierda? Es de la pierna derecha. ¿Es zurdo o es diestro? Es zurdo. Y ahí vamos sumando información. ¿Ok? Entonces, lo, esto lo, es el para lo qué que utilizamos la herramienta de la lateralidad. Para tener más información. Lo que pasa es que las constelaciones no son tan fáciles como las otras cosas. Lo otro es más fácil, la constelación lo quería tener más claro. No es por ser Sí, puntillosa, sino pero para en entender. las constelaciones, en la constelación, por ejemplo, hasta ahora, yo creo que la constelación es más fácil, María Luisa, Sí, porque sí, observémoslo, investiguémoslo juntos. En la constelación, si bien la lateralidad aplica, ¿verdad? sí, Estamos diciendo que hay un impacto en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo, ¿sí? sí. Entonces, si hay dos impactos en los dos hemisferios, eh, ¿hasta dónde influye ahí la lateralidad? Poco, ¿Poco o tal vez muy poco? claro, Sí, porque están los dos. están los dos. Tengo que poner toda la información porque si no mañana ven esto grabado y me decís eso no es así, porque siempre hay alguien corrigiendo. Sí, influye, lo digo, pero no quiero entrever, influye cuál fue el primer impacto, ¿está? Claro, claro. ¿Cuál fue si el del derecho o el izquierdo? Pero dejando eso de lado, porque es ponerse un poco más fino, es, tenés los dos hemisferios impactados. Es como que me diga, tenés los dos brazos. O sea, ¿me explico? Ahora, Sí, ¿qué estamos diciendo? ¿Te quedan los brazos colgando cuando estás en constelación? No, es la información que estamos poniendo acá, que genera poca masa conflictual, análogo a corteza cerebral. Sustancia blanca, poca masa conflictual. Sustancia gris, mucha. ¿Está? Entonces, estamos mostrando cada encuentro, solamente colocamos, si vieran lo poquito que colocamos cada encuentro, y no es de autodesvalorizar, es repetimos casi lo mismo y le ponemos 3 o 4 botones más. Los botones que estamos poniendo hoy son los siguientes, que en esta constelación se afectan los dos hemisferios cerebrales, que esta constelación tiene poca masa conflictual. O sea, el individuo no está en un estrés total ni nada de eso. Las constelaciones de sustancia gris, sí hay una gran. Es donde está la manía trabajando de otra forma y muchas veces la depresión en sustancia gris. Aquí no. Aquí hay una baja masa conflictual
Y todavía decimos que los síntomas, el lenguaje aquí es clave. Síntomas es, lo que nos muestra la enfermedad son síntomas. No se ven. No está la pérdida ósea, la necrosis muscular, no está activa, no está firme activa, porque están funcionando una protección psíquica. El individuo está constelado y hay un funcionamiento hormonal que lo tiene de alguna forma equilibrado porque tiene impactos de los dos lados. Entonces, esta es la información que compartimos, los botones que estamos colocando. Todo esto lo decimos porque al estar el individuo así, va a poder hacer determinadas cosillas. Y esto es lo que investigamos. Y te invito a que esto de repente, tú tomás lo que querés, María Luisa, pero estas cosillas es, a mi entender, lo medular. Todo es suma, todo es importantísimo y lo tenemos ordenado y está por escrito. Pero que el individuo tenga poca masa conflictual y que no tenga grandes pérdidas celulares, le permite, veremos, El superprograma especial de la megalomanía tiene su sentido biológico al final de la etapa de reparación. Diferente al sentido biológico de corteza cerebral, que encuentra el sentido biológico en la fase activa de los programas y respuestas biológicas. redunda en lo que recién vimos. Para solucionar las desvalorizaciones, el individuo muestra una conducta particular de esta constelación: dominio. Caramba, le llovieron palos, le dieron por derecha y por izquierda, no por la lateralidad, le dio el papá y la mamá, los amigos y los hijos, le dieron la esposa y la madre, o al revés, le llovieron palos y él demuestra dominio. ¿Cómo es la cosa? Está doblemente impactado, tendría que quedar a la vera del camino, al costado, y él demuestra dominio. Es interesante al menos. Veamos más. El individuo cree realmente que logrará ser superior a los dos conflictos que tiene activos. Lo va a intentar por los iguales y por los desiguales. Ni siquiera ha tenido, ni va a tener, un poquito de humildad, de decir, yo me parece que... No, 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 me como todo. A los niños crudos, a los niños cocidos y a los niños esto. Todo me viene bien con los desiguales y con los desiguales. ¿Dónde están? Que vengan saliendo. Y tiene esa actitud. Y cuando se ve a una persona así, se dice, no, no puede ser, ¿qué te pasa? Y bueno, le pasó. Y ahora, desde esa percepción psíquica, desde este funcionamiento químico hormonal y desde esa psiqui, por determinados impactos, no cualquier impacto, impactos en sustancia blanca, correlacionados con la hoja embrionaria mesodermo nuevo, no cualquier impacto. No es cualquiera. No es me pegan dos veces y yo soy megalómano. No, 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 no. Es tengo que sentir esa autodesvalorización por ambos lados. La realidad me trajo eso y mirá lo que devuelvo. Si esto no es un superpoder, bueno, es lo que siempre... Y después hay muchos más. Todos para mí son superpoderes, pero bueno, es mi forma de verlo. Cami, contanos. Hola, buenas tardes. Que se me vino algo ahora pensando como un poco en lo biológico con esto que estamos viendo y quería ver si estaba bien o no tenía nada que ver. Que se me viene esto como de si le pegaron, como vos decís, por los dos lados y tiene toda esa autodesvalorización desde el lado biológico, si queda en ese estado, quedaría como una presa fácil, ¿no? Entonces, capaz Claro. que lo contrario, lo opuesto, lo del dominio, lo de mostrar todo lo otro, para justamente, pensándolo como yo que sé, una manada o en esto más biológico, no quedar como presa fácil y poder salir adelante. No sé si va por ahí. Que va por ahí, es el sentido biológico y es lo que podemos investigar todos, observar de cómo los miles de millones de años de evolución nos han permitido ser lo que somos.
Y entre esto que somos y creer que no podemos con nada, hay un abismo. El tema es, desde algún lugar, detenernos a observar esto, para ver si es solamente un pensamiento mágico, una suerte de enorme paranoia megalómana, o puede ser que haya realidad por ahí. Entonces es por eso que vamos colocando toda esta información, comenzando de lo biológico, no vamos para nada a lo emocional para que no sea subjetivo, es todo biológico, en los tres planos, psiquis, cerebro, órgano, y desde algún lugar, viendo este funcionamiento megalómano, ¿a dónde lo lleva el individuo? Con palos de un lado la iba acomodando, me quedo en el fondo de la cueva, la llevo. Ahora, con palos de todos lados es para quedar. Pero sin embargo, aparece este funcionamiento psíquico que por supuesto tiene todo un trasfondo químico, las hormonas. Esto no es solamente que me prenden una luz, no, no. Lo que nos enciende es la química. Droga, la droga, son drogas y son naturales, pero siguen siendo drogas. Y el individuo las genera, todos las generamos, pero este en particular tiene bastante. obteniendo así dos oportunidades de salir de la constelación. Se encuentran en esta etapa de constelación los llamados trastornos de comportamiento de tercera etapa, trastornos por los cuales el individuo puede conseguir lo que piensa a través de sentirse realmente superior. Acá no está que el individuo dice soy Napoleón y saca una espada de juguete y no, acá está alguien que tiene una idea y dice la voy a llevar adelante y de forma sensata, basándose en lo que es, la va poniendo a prueba, pero está absolutamente convencido de que desde algún lugar lo va a conseguir. Bueno, nos estamos muriendo de sed. Bueno, hay agua en la punta de aquella montaña y nadie quiere ir. Pero él dice que hay y porque esto y porque el vuelo del pájaro y porque aquí, pim, pum, pam, y vamos. Y bueno, y él va. Nando Parrado, en la cordillera de los Andes. Quien lea un poco de eso, estaba absolutamente convencido, aunque muerto de miedo, y por dónde le habían pegado. Obsérvenlo. ¿Qué dos se le murieron por lo menos la hermana? Si eso no es... ¿Y el papá qué le dijo cuando se fue? Esto no lo tengo armado, lo estoy sintiendo ahora para transmitirles. El papá le dijo, cuidámela. ¿Y? Entonces, desde el primer día dijo, yo salgo, yo salgo, yo salgo. Y los demás, la historia, lean, está ahí, y mucho ya se sabe. Pero él no había forma de convencerlo de que él salía o salía. Bueno, avancemos un poquito más. Pudiendo utilizar a los demás para obtener sus logros, sin poder ver sus defectos, ya que sería demasiado duro para el individuo. Soluciona conflictos de desvalorización motor, de dirección y solución a desvalorizaciones de tono sexual, delirios de grandeza, delirios de poder. Sentido biológico, recuperar la autoestima perdida a través de sus ambiciones, ilusiones, metas. Entonces, se nos presenta un individuo de esto y nos lleva, no sé, a la guerra. Pero desde algún lugar, si es el vecino y habla y habla, ¿qué daño está haciendo? Es lo que hay que medir. No nos gusta y hay que investigar por qué no nos gusta lo que dice tal fulano, el vecino, quien sea. Porque generalmente nos toca nuestras propias desvalorizaciones o autodesvalorizaciones. Y eso es lo que más resuena en nosotros. Pero en definitiva, él está buscando recuperar su autoestima con esas ambiciones descomunales
esas ilusiones y metas absolutamente descomunales. Y a través de intentar conseguirlas, ya podría salir de la constelación. No significa que las consiga, ¿eh? Pero el solo hecho de intentarlo, saliendo de algún impacto de alguno de los de lados, ya sale. Por supuesto que luego le vienen determinadas reparaciones, porque la constelación tiene su protección, como estamos viendo, baja masa conflictual y una pérdida Se celular tiene una visión baja. ficticia de uno mismo, pudiendo llegar a estar distorsionada de la realidad, ya que la visión normal del doble conflicto y sus impactos tendría consecuencias graves. Entonces, una vez más, es la realidad tal cual es insoportable, la distorsión, pero no la llevo al punto de distorsionarla completamente como en paranoias o todas las constelaciones cerebrales que hay. La paranoia es otra constelación. Esta tiene sus características. Y yo no estoy diciendo que sean más positivas que otras. Al contrario, digo, miren lo positivas de esta, luego le voy a decir, miren lo positiva de la paranoia, luego voy a decir, miren lo positivo de la depresión, miren lo positivo de la María, miren lo positivo de la ansiedad, y yo lo voy a ver por ahí. El tema es que hay que ver que individuos que no podrían estar contando el cuento son los que de repente nos invitan a cruzar el mundo o vaya a saber qué más. Esa forma de ver la realidad generada en nuestra psiquis y donde, como resultado, la megalomanía es la que le permite el desconflictuar al menos uno de los conflictos o los dos. El sentido biológico de la constelación megalomanía es la reconstrucción de la estima destruida de sí mismo, la recalcificación bilateral del esqueleto sanación. Esta recalcificación es por el caso puntual que colocamos. Cuando hablamos de músculo, es la recuperación de toda la masa muscular del individuo. Es cuando hablamos de otro tipo de órgano, busca lo mismo. Acá lo que estábamos en un ejemplo de pérdida de masa ósea en un deportista, para ver cómo ese deportista buscaba salir por un lado de la constelación y no ver esas pérdidas directas. Por un lado, si se lesiona, en algún caso, espera, ¿y qué dice ese deportista? Bueno, no puedo mostrar todas mis virtudes porque estoy lesionado. Es indudable. Por el otro lado, sueña todos los goles que va a convertir. Al mismo tiempo, está facilitándose la otra parte, en el ejemplo que pusimos. Un ejemplo de miles de megalomanía. Uno de, bueno, tal vez con el dinero, porque voy ayudando y desde algún lugar va saliendo adelante. Vamos a terminar con esto y lo vemos más en profundidad. Entonces, nuevamente, más impactos, más conflictos, más soluciones. Puede ser que sea solo la forma de ver la vida de la germánica. La invitación está hecha. Nadie obliga a nadie. El punto es que cuando uno investiga, se toma el tiempo de investigar, va encontrando cosas. Este documental de Schwarzenegger muestra, y yo no estoy diciendo que sea megalómano, cada cual que haga su propia investigación. Yo no tengo la investigación, nunca hablé con él. No tengo, y es del individuo. No voy a caer en lo de medicina de generalizar. No. Ahora, no por eso no voy a permitirme ir hilvanando la información que él mismo da en el documental
y ver cómo fue la infancia, él cuenta los impactos y luego cómo un día dijo y allá fue. Y después, todo lo que él va diciendo, lo que yo soñaba se hacía realidad, es esto que estamos describiendo. Él dijo un día, voy a ser actor. Y soñó con ser actor y tenía menos, él lo dice, tenía menos expresión que la nada. Y sin embargo, fue actor y fue muy exitoso. Y después un día dijo, bueno, ahora voy a ser político. Y salió varias veces gobernador. Entonces, desde alguno. Y luego, yo lo que esperaba en el documental, y digo, pero me tiene que mostrar la reparación, porque en algún momento tenés que reparar. Y la muestran en el documental. Y no fue con un desgarrito. ¿Está? Búsquenla, véanla. Entonces, la invitación que se hace es esa. La invitación es ver a estos individuos, como todos los que vamos a ver, desde otro lugar que no sea el juicio. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? ¿Porque tenemos túnicas naranjas en el ropero? No, simplemente porque al tener un juicio no nos podemos investigar, nada más que eso. No podemos investigar porque le ponemos un rótulo, ese no sirve para nada. Y después de eso, ya está, no hay mucho más que hacer. Este, María Luisa, contanos. Yo no, a ver, sí, a ver, yo no tengo Netflix ni miro, pero ¿cómo fue? No sé si podés decirlo, ¿cómo fue la reparación de él? Me quedé intrigada. En el corazón, en el sistema cardíaco, en la musculatura cardíaca. Ah, está. Y me gustó también el ejemplo que diste de Milei, que es tan difícil de entender y no sé lo que le pasó en la infancia, ¿no? Pero me gustaron los ejemplos que diste, tanto el de Milei como el del chico de los Andes, el señor de los Andes, porque Bueno, fue la madre, por un lado la madre y la hermana, creo, no recuerdo bien, sí, que murieron, sí, la madre y la hermana. claro. Pero Tenía yo como tampoco puedo doble decir, impacto. vecinos, María Luisa. Doble impacto, se va la voz por eso. Tenía un doble impacto en los dos lados, ¿no? Yo ya no puedo ser concluyente. Por eso Sí, invito, obvio, porque si yo obvio. soy concluyente, parecería que no lo siento, no lo necesito. Pero Bien, invito, porque nunca hablé con Parrado, le dije, a vos lo que te... No, yo no lo sé. Ahora, claro. desde la pura observación de lo que es público y relacionado con un funcionamiento biológico, podemos ir a un funcionamiento psíquico. Podemos, como investigadores. Entonces, aparentemente, eso nos puede ir generando toda esta información. Cuando alguien tiene acceso a individuos con una constelación megalómana, puede investigar por dobles impactos en los iguales y en los diferentes, y bueno, y ahí aparentemente la germánica, por ahora a mí, no me ha decepcionado, no me ha defraudado, con el mapa que me brinda. Este es mapa. Este es el mapa de la megalomanía. A mí, pero sin embargo, cada caso yo recorro el mapa comenzando por el final, por los síntomas. ¿Tá? Entonces, lo que sí podemos hacer es observar y decir, bueno, ¿qué motivó a algunos a decir, yo me quedo acá, no me muevo? Algunos de los antes estuvieron prácticamente sin hablar, uno en particular, no recuerdo el nombre, durante los 70 y pico de días. Y otros dijeron, desde el primer momento que pudieron, es, yo de acá salgo caminando y se prepararon y se la creyeron y dijeron yo voy y yo puedo y me atravieso todo lo que se ponga frente a mí. ¿Qué? Muchos pueden decir la fe y por qué no. Otros pueden decir que tenía la fuerza física y por qué no. Otros que se prepararon por... Sí, sí, pero jeje, hay que tener un punto de vista que tiene determinadas características. Esto es lo que invitamos. ¿Me explico, María Luisa? Por eso es que Sí, yo no escapo a la lateralidad
ni a lo puntilloso, ni al detalle, se brinda. Pero sí voy a lo que para mí es, desde algún lugar, lo que es medular en todo esto. Cómo la vida se ha abierto paso durante tantos miles de años y nos ha traído actualización tras actualización soluciones. Y este punto de vista no es lo que tenemos día a día cuando hablamos con una persona que está enferma. Corre el miedo, la desinformación y corren un montón de situaciones que van en un sentido diferente al empoderarnos, autoconocernos. ¿Me explico? Y entonces yo digo que importante es todo, pero para mí esto es lo medular. A mí me resulta fabuloso ver cómo nos abrimos paso todos, de una forma o de otra, hacia adelante en la vida, con todas estas particularidades que nos hace a todos tan diferentes. En esta constelación megalómana han estado los que muchas veces llamamos héroes, por haber visto lo que muchos dijeron, este no está bien, este no... Pero después resulta que como la pegó, bueno, mirá, entonces la tenía clara, tiene... Pero bueno, lo que tenía era esa idea maníaca, enorme y descomunal. Idea maníaca que tiene determinadas características y lo vamos a ver cuando veamos manía, que es una idea salvadora. Es la idea que me va a salvar. Por eso, las manías tienen todas características similares y son estudiables por esas características similares. Lo que se busca aquí es ver con sustento biológico de dónde salen esas características, la causa de esas características, dónde impactan esas características y cómo se combinan esas características. De la combinación de impactos es que surge esta enorme diversidad. Dime qué impactos tienes y te diré quién eres. Es otra forma de redondear, también va por ahí. Esmeralda, te estás riendo. Bueno, ¿qué decís de todo esto? ¿Cómo la ves? Me estoy riendo por tus dichos. Dime qué impactos tiene. No, yo creo que lo conté el año pasado, creo que lo conté, de una amiga que, que estaba viviendo una situación muy difícil, digo, descubrió que su hijo era adicto, hubo un conflicto porque también al mismo tiempo su esposo, eh, descubrió que su esposo era el amante de su mejor amiga y bueno, y ahí se enredó todo un tema también con su mamá que defendía a su yerno y ella tomó distancia de todo eso y bañándose en la ducha le explotó el hueso de la cadera, pero te estoy hablando de una profesora de yoga con digo, con alimentación buena, con un físico bueno, y bueno, descubrieron que sus huesos estaban todos en el mismo estado, no llegando a ser cáncer en esa instancia. Ella resuelve acomodar cada pieza en su lugar y, y hace la recuperación, pero había que salir de todos esos impactos. Y fueron todos juntos, fue el padre, el esposo, el hijo, su mamá, eh, la muerte también de su hermana, digo, como que fue todo en un periodo muy corto, con una vida muy, muy dura porque son de afuera, y, y bueno, y ella pudo recuperarse, pero espectacularmente, hasta que se repite todo de nuevo, ella vuelve a caer en ese bucle y ya no lo soporta y se deja llevar por el bucle, ¿no? Este, bueno, ahora la tenemos de compañera de viaje celestial, pero como decimos nosotros, porque ella sigue estando por todos lados. Pero me acordaba mientras ibas hablando todas sus primeras instancias, ¿no? Todos los primeros impactos, dónde se habían alojado,
cómo habían llegado hasta sus huesos, que era realmente muy fuerte porque era una persona sumamente sana. Estaba escrito que era por los impactos. Y bueno, después no, me reí por el dicho, nada más, no, no por... Y yo, como te veo reír, digo, bueno, está en el momento justo de decirle, bueno, contanos, pero va por ahí. Sí, esta constelación muchas veces está, eh, de alguna forma conviviendo, participando de ese individuo con otras. La constelación que tiene mayor masa conflictual es generalmente la preponderante. Estos impactos parecería que solamente, pero después hay otros. Entonces, lo que sí sabemos es que cuando estos impactos están en esta hoja embrionaria, derecha, izquierda, y desde algún lugar en sustancia blanca, y desde algún lugar pueden procesarse, esta salida psíquica funciona. Se ve que en el caso de la amiga de Esmeralda estaban, pero también había otros. ¿Tá? Y entonces, desde algún lugar, es lo que a veces hace que la solución megalomanía no sea la que accedemos todos. Todos tenemos nuestra individualidad. También está, por eso es que era importante también cuando María Luisa preguntó, decir eso, el orden de los impactos. El orden de los impactos en esta constelación. Pero luego está el orden de los impactos y la masa conflictual en otros impactos que abren otras constelaciones, ¿tá? Como puede ser la que ustedes quieran, paranoia y las que vamos a seguir viendo. Entonces, lo que a mí me gusta resaltar, la información que se tiene, se brinda todo, y en el jueves todavía la actualización de todo esto, es que este jueves, si así tiene que ser, comenzamos con el sistema músculo-esquelético y van a ver que todo esto lo vamos a ver con una pincelada un poquito diferente y complementa, llena otros espacitos más. Pero lo que a mí me gusta resaltar es cómo nos abrimos paso en la vida. Unos con megalomanía, otros con paranoia, otros con manía, otros mintiendo, otros robando, y otros, y otros, y otros, y otros, pero bueno, nos vamos abriendo pasos. ¿Todas las constelaciones son soluciones? Bueno, no. Hay momentos en que el individuo, absolutamente desbordado, entra en otras constelaciones, como lo es la post-mortal, y perdiendo ya, a partir de impactos estudiados, la posibilidad de seguir adelante, encuentra un fin. Pero esto no pasa con todo el mundo, porque si no, no estaríamos acá superpoblados con 8.000 millones de personas. Pasa mucho, está, yo no digo que no, no soy un negador de ninguna realidad. Yo miro el número. Bueno, yo cuando tenía 20 y pocos años éramos 6.000 millones, hoy ya estamos en 8.000. ¿De dónde salieron estos 2.000 millones? ¿De suicidios? Bueno, yo no lo puedo ver así. Miro un número absolutamente objetivo. Entonces, va por ahí. Desde mi punto de vista está la posibilidad de investigar. Es a lo que invita la germánica sin imponer absolutamente nada. Y bueno, y desde algún lugar, eso que les coloqué hoy, eso que escribimos, esa persona que nos puede resultar molesta, el agrandado, el famoso agrandadito, pero vos quién te crees que sos, y uno lo ve y dice, pero miralo, y sin embargo él ve capaz que su auto como el mejor, y su familia como la mejor, y él se ve como lo mejor, y su casa la mejor, y todo lo mejor, pero el tema es que Luego el si yo quedó pegado. La gata lo si dejó pegado. tuviéramos la posibilidad, si tuviéramos la posibilidad de investigar y vemos lo que le pasó y vemos de dónde surgió
Y decimos, pero con todo esto, y estás acá, ah, bueno, pero te levanto un monumento, pero sos un fenómeno. Y entonces, esto es, pero el tema es que nos tendríamos que andar levantando monumentos unos a otros, porque desde mi punto de vista, todos somos, Inmenso. desde mi punto de vista, todos tenemos estos funcionamientos psíquico-biológicos para salir adelante, y salimos. Nelson Caracó hace muchos años tenía, cuando yo entraba ahí a reírme un rato con él, en esas charlas fabulosas, la historia del hombre más simple, la historia del hombre más simple contada, es una historia, es un libro maravilloso. Y esta es la realidad. Si ustedes agarran la historia de quien quieran, de todos nosotros aquí, María Luisa, por el orden que tengo, Blanca, Lucía, Estela, Camila, Carla, Esmeralda, Susana, Gerardo y Alicia, Cecilia, Daf, y empezamos a tejer y a tejer y a contar desde el chiquitos, tenemos cosas fabulosas todos. Hay todas historias de superación y lo único que yo digo es, esto es la existencia, esto es la vida, pero al mismo tiempo, ¿qué nos acompañó? ¿Qué sucede desde algún lugar para que podamos? Y bueno, hay que agradecer a todo lo que está para atrás, al famoso transgeneracional de mi querida Dafna, que yo me río porque siempre probaba con eso. Pero en definitiva, ¿qué es? Milenios de experiencia, hecho información. Milenios de información, hechos desde algún lugar, la tenemos nosotros hoy, aquí, ahora. Y entonces, eso es lo que a través de las historias y de todas formas diferentes nos permite avanzar y avanzar, unos hasta una edad, otros unos apenas unos meses, lo que sea, pero la gran mayoría, con toda esta información, vamos abriendo paso. Solamente por cuestiones de información y no, yo no digo eso, hay muchísimo más y sobre todo lo más es lo que yo no conozco y tal vez muchos no conocemos. Pero bueno, aquí no digo humildemente, digo, aquí le echamos ojo a la biología. Y yo me maravillo al ver la biología como me maravillo a ver muchas cosas más. María Luisa no tiene Netflix, pero está en el cine ahora, que fue a verla mis chicos ahí, con mi señora, este, una película que es de las emociones. ¿Cómo es que se llama, Cami, la película que... Intensamente, Intensamente. que Ay, está, gracias. no, sí, está en Netflix y también está bueno. Entonces, si uno va intensamente, vienen con la pelotita, la emoción alegría o la emoción tristeza. Ahora en esta segunda parte aparecen nuevas emociones porque la chica que tiene las emociones es ahora adolescente, imagínense, le viene. Entonces vienen con la pelotita, ¿qué es la pelotita? Información. Y la colocan en el cerebro. Y se forma una cuerda. Y toca la cuerda y no es un recuerdo solo, es información. Entonces, ya se está generando que los niños puedan tomar contacto directo, el cine siempre me lo dice Nelson, te muestra el futuro, te muestra lo que viene, con lo que en realidad es nuestro funcionamiento, que es información. Somos información genética y luego epigenética, todo lo que venimos. Generalmente, nadie nace tocando la guitarra o hablando 5 idiomas. Por lo menos yo no conocía a nadie. Habrá casos. Pero hablamos un idioma porque epigenéticamente nuestros padres, alguien nos enseña o a tocar la guitarra, o bueno. Pero sin embargo hay cosas que no las enseñan
Entonces, pero está comprobado por la ciencia que lo que vamos adquiriendo, muchas cosas, no todo, se va también incorporando como información y se transforma también en algunos casos, no en todos, como tocar la guitarra, si no ya todos sabríamos tocar la guitarra, el piano o tal vez, porque yo parto del sol, o tal vez llevamos muy pocos siglos tocando la guitarra, o somos pocos. Cuando muchos toquen la guitarra y pasen miles de millones de años, ya sabemos tocar la guitarra como sabemos tantas cosas al nacer. Entonces, va por ahí esta invitación. Hoy fue megalomanía y en los próximos encuentros, ya vamos María Luisa, vamos a tener más oportunidades de decir, a este tampoco lo puedo juzgar, me está mintiendo en la cara, me está que es un mitómano y no lo puedo, no, juzgalo, pero por lo menos conocé por qué te miente. Este me está robando, bueno, pero por lo menos, esta mujer me está engañando y este hombre me está engañando, ¿y qué no le digo nada? No, no, decile, pero por lo menos sabés por qué te engaña. Esto es lo único. No, acá no queremos convencer de nada. Pero decir, pero mirá por qué me engaña. Qué hijo de la madre por un lado, pero por el otro lado lo entiendo. Mirá, claro, por eso me engaña. María Luisa, Disculpame la molestia de las preguntas, pero un ah, megalómano puede, ¿cómo? me encantan las Que, preguntas. no, que un megalómano puede ser que se sobreexija mucho al querer reparar, sí, El tema es que él no está queriendo reparar. Él no se es repara. consciente de la reparación, por dos motivos. El primero, que no tiene una gran pérdida celular, porque no, como lo vimos, él no está teniendo boquetes en huesos, músculos o en lo que venga. Los va teniendo, nadie dice que no. Pero por el otro lado, él no está viendo nada de eso. Él lo que ve es su idea salvadora. Bien, Entonces, él mira su idea salvadora, está absolutamente convencido y trabaja, vive y respira para llevar adelante su idea salvadora. ¿Todos lo consiguen? Nadie dijo eso, pero es la forma de ver la realidad y es la que le permite la salida y le permitiría superar sus conflictos. El sentido biológico, como dijo Cami, de no quedar en el fondo del tacho. sí. Y puede ser para identificarlo si no fuera por hueso, músculo, todo lo que tú ya nombraste, puede ser que lo identifiques con una persona de gran ego. Sí, ¿por qué no? Porque no lo vas a ver tanto al megalómano como te dije. Si ves a Arnold Schwarzenegger, ¿dónde tiene el músculo? El hombre está fornido por todos lados. ¿Dónde está el huesito que le está fallando? Está, Cuadrado. estaba por un lado, estaba. Físicamente no le veías nada. Claro, Y no vivía claro, lesionado, si vivía ganando campeonatos. Por claro, eso es un ejemplo lindo para verlo, para decir, pero entonces esto funciona. Y cuando ves cómo él te cuenta la realidad, él te lo dice. Lo que yo soñaba se hacía realidad. Te lo está diciendo literal. Es mi sueño ser. No era que yo quiero. Y luego iba atrás de eso. claro, claro. Entonces, bueno, va por ahí, María Luisa. Estamos investigando una particularidad en 8.000 millones de seres humanos. Ahora, un megalómano, si no consigue lograr eso que tú dijiste del dominio para superar esos problemas, ¿puede irse a una depresión? Pregunta. Este, Tiene una balanza hormonal muy equilibrada porque tiene impacto en los dos hemisferios cerebrales. Esto lo vamos a Claro, ver más adelante, cuando veamos en corteza cerebral, que es el capítulo que viene, que cuando la balanza hormonal se nos desnivela, cuando está con más peso en diestros a la derecha,
viene la depresión. Y cuando está invertida, o son mujeres, porque no es lo mismo, por eso no quiero irme de ahí, nos vamos para manía. Y también tenemos la posibilidad de estar primero en depresión y entrar en manía, depresión. Pero ¿qué se está moviendo? La balanza hormonal de nuestro cerebro. Y acá está equilibradito el megalómano. Está divino, está a punto caramelo. María Lo Luisa. entendí muy bien porque con el ejemplo también de Esmeralda, me pasa también, no voy a hacer el caso ahora, pero con una amiga que inclusive te dice, le han pasado cosas como quebrarse la cadera, ponerse una prótesis y todo lo demás, pero cuando va a hablar te dice, por ejemplo, se impone y te dice, no podés pensar así, como que el pensamiento de ella fuera único. Y es Exacto. cierto, sobrevive y es exitosa, pero se le quebraron las caderas. Y sigue. Dejala sin silla. Claro. Si, si eso no es un superpoder, yo ya no sé qué es un superpoder. Y la bestia es superpoder, ¿eh? Pero Pero me, nada, ahí está. Yo no le veo el pero. Yo me maravillo, digo, pero ¿sabés lo que sos? Sos una fenómena. Te pongo la capa y a volar. Arriba. Lucía, Lucía, contanos. Sí, que me surgió la duda, ¿el mitómano entra acá o no? No, 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 no. No, acá no Ah, entra. totalmente Porque acá. estaba bien, estaba yendo hacia adelante, como tampoco entra la constelación Casanova del hombre y la constelación ninfómana de la mujer. No, estaba un poquito adelantándome a este punto de vista aburridísimo de la germánica, de decir, pero no le podemos dar palo a nadie acá, no le podemos pegar un palito a nadie. Los palitos se los pueden pegar a quien quieran. Lo único que acá estamos haciendo es decir, vos pegale, y esta es el motivo. Acá está la causalidad de la germánica. Nada más. Después pegale al que quieras. Pero este es el origen pero esta mujer me engañó a mí, me engañó esto y aquello y no se quiere creer. Bueno, no te gustará, no sé, pero acá está la explicación, acá está la causa de esa mujer, de este hombre, del que nos miente, del que nos roba, de la que nos engaña, del que, bueno, ¿tá? Es una explicación biológica, un mapa para recorrer. ¿Este mapa es para los demás? Bueno, principalmente es para nosotros mismos. Yo les iba a contar algo y ya estamos en la hora 4:54. No, lo iba a compartir hace unos días, lo hablé con alguien y no me acuerdo muy bien. Estaba yo, creo, en un centro de salud. Ahí está. Estuve en estos días pasados, en un centro de salud por una persona, acompañándolo. Y entonces, sentado ahí, miraba a la gente, uno con un dolor de un lado, otro con un dolor del otro con otro dolor del otro. En esta semana fue. Y entonces, em, desde algún lugar, yo estaba acompañando a una persona y estábamos compartiendo la información de lo que le sucedía a él. Y los demás estaban en una situación relativamente pasiva, el paciente, ¿tá? Es el paciente en una situación pasiva, esperaba que alguien lo ayude. Así he estado yo también buena parte de mi vida y no digo. Ahora, yo lo que hacía era observar, desde mi punto de vista, la importancia, al menos para mí, de estar en determinada espera de un programa biológico con conocimiento o con autoconocimiento. Para mí hay una gran diferencia, para mí, porque cuando uno está atravesando un programa biológico, una enfermedad, un dolor, tener conocimiento de lo que le está sucediendo y si le podemos sumar más aún, saber hasta por qué le sucedió, saber tal vez que no es la primera vez que le sucede, saber cuándo comenzó esta vez que recayó nuevamente. Bueno, si esa información no busca calmar, para mí hace la diferencia. Hace la diferencia. Y esto es, para mí, a dónde vamos. Lo vemos en esa película que les acabo de contar. Le digo en este encuentro que tenemos,
y le vemos porque esto va, la información es lo que hace muy pocos años todos tenemos acceso. Y esto no era así. Esto fue totalmente diferente. La información era un privilegio de muy pocos. Y esto cambió rotundamente. Entonces, creer que esto se va a mantener así es no poder mirar un poquito más hacia atrás y mirar hacia adelante. Esto va a ir creciendo exponencialmente, como ya está creciendo. Algunas cosas crecen más rápido, como las selfies o determinadas cuestiones, pero es momentáneo. Como todos los seres humanos nos terminamos aburriendo y después vamos a, che, pero esto no. Y ahí se va a dinamizar mucho más que, y nuestra salud, si es un aspecto básico para la vida, junto con la alimentación, la casa y la pareja y los hijos, ¿qué más? Pará de contar, no hay mucho más. Ni siquiera la educación. Es necesario. Otra de las cosas que contaba Hammer y cerramos es que estos programas biológicos, combinados o sin combinar, son lujos que nos podemos permitir los seres humanos. Me dirán, mirá qué lujo, me duele los huesos. Yo entiendo, pero se pueden vivir muchísimos años con dolor de hueso, de músculo, pero con otros programas no aguantás mucho tiempo. ¿Está? O sea, son programas, no todo va a la supervivencia, nada desvalorizamos justamente ahí, pero Hammer decía, bueno, con estos programitas podés tirar un tiempito si no lográs salir. Otros, no se aguanta tanto. Bueno, por mi parte, y estando en hora, valoro, agradezco. El próximo encuentro de martes, sustancia gris. Y ahí ya no vamos a prisar ni una ni dos, sino que me parece que 3 o 4 encuentros para ver enfermedades, programas biológicos de impacto en sustancia gris. Y luego, al combinar impactos de sustancia gris, vamos a encontrar de todo. ¿Está? Valoro y agradezco. Nos vemos el jueves. Gracias. Buen descanso. Gracias. Muchas gracias. Que Chao, chao. descansen. Chao, Chao. chao, chao. Chao.